Hola gente, bienvenidos. Hoy nos toca recorrer finales del siglo XIX, el inicio del siglo XX, a partir del impresionismo. El impresionismo va a ser un periodo que se da justamente sobre ese final del siglo XIX, un siglo XIX cargado de muchísimas transformaciones. La revolución industrial ha llegado a todas partes. Europa está reorganizándose después de varias independencias, pero todavía se mantienen grandes imperios coloniales. Los burgueses conquistan el mundo, realmente son la fuerza que lleva adelante a Europa. Vamos a ver una serie de cambios y sobre todo de tiranteses políticas entre los viejos imperios que están en sus últimos años, pero que quieren seguir desarrollándose y creciendo, que se empiezan a enfrentar unos con otros. Les dejo aquí un material muy interesante que sobre todo nos registra imágenes reales de la época. Recordemos que sobre finales del siglo XIX va a surgir el cine y vamos a poder ver capturas de 1900 en imágenes realistas, reales. En donde vamos a ver la sociedad de esa época, cómo vivían estas ciudades. Fíjense el fragor de esta ciudad, llena de tranvías, llena de carros, gente que corría con muy poca organización en sus calles, máquinas de vapor por todas partes. En muy poco tiempo van a empezar a aparecer los primeros autos. Un mundo realmente muy distinto al que estamos acostumbrados. Vamos a ver también a los niños trabajando en esta época. Vamos a ver las primeras luchas sociales, principalmente tratando de establecer días, jornadas laborales más cortas, más breves. Y vamos a ver el desarrollo de las grandes ciudades, principalmente a partir de Estados Unidos y sus grandes capitales. Vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el arte. Principalmente en este siglo XIX va a estar atravesado por revoluciones sociales y políticas en todas partes, y va a haber un cambio de valores. Los valores de la ilustración van a ser poco a poco puestos en cuestionamiento y superados por los cultura burguesa, esa cultura burguesa que nos va a mostrar imágenes propias de una serie como The Golden Age o los Bridgerton, en donde vamos a ver una burguesía que tiene una vida sumamente organizada, una apariencia y un mundo privados muy separados, en donde la ciencia es parte de su día a día, pero también esta rígida organización social que se va a establecer en prácticamente todos los países. Pero va a haber ideas políticas dando vida a distintos movimientos sociales, principalmente de trabajadores, que van a tener que ver con los ideólogos que surgieron en el siglo XIX, que van a dar pie, por un lado, al socialismo y por el otro lado, al capitalismo. Dentro de específicamente los impresionistas, vamos a ver a un grupo de pintores que en general casi todos son descendientes de distintos niveles de la burguesía, que empiezan a compartir en la ciudad de París estos espacios públicos que son los cafés, a conocerse, a hacerse amigos y a debatir sobre el propio arte. Van a ser muchos de ellos herederos principalmente del romanticismo. Van a pensar en qué tiene que hacer el arte en un nuevo contexto en donde surge la foto, en donde surge el cine, en donde la representación del mundo ya existe, y cuáles son las funciones que debe cumplir ese arte, con ideas que tienen mucho que ver con la izquierda, y allí van a brevar en el realismo y en este compromiso social del arte, y van a tratar de participar inicialmente en las exposiciones oficiales de las distintas muestras universales, pero van a ser rechazados por su técnica artística, que ahora vamos a ver, que rompe por completo con la academia tradicional, y entonces van a organizar las exposiciones de los rechazados. Estas exposiciones de los rechazados justamente van a poner de manifiesto lo importante que era para ellos cuestionar a la academia tradicional con sus formas muy neoclásicas en este momento, y poner de manifiesto sus obras con una percepción del mundo muy influenciada, por un lado, por lo subjetivo,
pero por el otro lado también por la técnica. Justamente el surgimiento de la fotografía hizo que dijeran, bueno, la copia real, la copia fotográfica del mundo, no la vamos a lograr como una fotografía, hay que buscar otra cosa. Y a partir de las influencias que van a recibir de la ciencia, principalmente de los estudios que se hacen de la percepción, van a empezar a ver cómo el ojo percibe las imágenes. Entonces cuestionan, por ejemplo, el dibujo, los contornos y también la existencia de, o la pintura del color negro, puesto que eso no está en la realidad. Así surge esta pintura impresionista, que justamente el nombre se los dieron los críticos, como una crítica, como algo despectivo, pero que ellos lo van a adoptar y se van a identificar con esta forma de representación que implica manchas de color que por su superposición y su organización pueden ser percibidas como una forma. Para ello el cuadro tenía grandes proporciones, pero había que alejarse del cuadro lo suficiente para poder mirar esas manchas y que se pudieran combinar en una sola imagen, porque si nos acercábamos demasiado solamente íbamos a ver sus manchas. Entonces se van a influenciar mucho por las teorías del color, la forma en que el color funciona, se mezcla y va impregnando la retina del ojo. Y van a tener una serie de puntos que son claves en su representación. Principalmente el color, la luz, la pureza de los colores. Y fíjense que no hay colores negros. Hay matices muy oscuros de un color, pero sin la presencia del negro. El color se oscurece con otro color. Y no hay contornos en esta representación. Les he dejado aquí también un video muy breve que resume un poco las características de lo que es el impresionismo, que les recomiendo compartir. El impresionismo se va a iniciar principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Su primera exposición va a ser en 1847, en la Galería Nadar. Justamente el fotógrafo que vimos caricaturizado en algunos de los cuadros de el realismo, ¿sí? Y de alguna manera son una corriente que busca el naturalismo, pero un naturalismo visto desde un lugar bastante subjetivo, ¿sí? Para ello, el pintor trata de buscar una verdad visual, cómo ve el ojo. Y varios de ellos incluso tienen preocupaciones científicas muy fuertes, como por ejemplo Seurat. Este va a ser el cuadro que le dé el nombre a los impresionistas, ¿sí? Se llama Impresión de Sol Naciente, justamente, y en base a eso se le va a dar el nombre por este cuadro. Fíjense que vemos esas siluetas en el medio del agua y después solamente los colores de algunas sombras que están de ruinas, lo cual, como les decía, recuerda mucho a las temáticas románticas. Y su técnica es, primero, se pinta mucho en exterior y tiene mucho que ver con lo inmediato, con lo rápido. ¿Sí? Un preimpresionista muy importante, figura clave para poder entender este movimiento, es Van Gogh, y mucho de su pintura, de su obra, tiene que ver justamente con esto de la velocidad, de lo rápido que él pintaba. Y la pintura también se vuelve prácticamente matérica, es una pintura material, en donde vemos el relieve, en donde se aplica estas pinceladas de color, pero con textura, de manera que si nos acercamos a la obra realmente podemos verla prácticamente como una escultura. Fíjense en esta descripción que hace Luis Leroy para Charabibi. Al contemplar la obra pensé que mis anteojos estaban sucios. ¿Qué representa esta tela? El cuadro no tenía derecho ni revés. Impresión. Desde luego produce impresión. El papel pintado en estado embrionario tiene más terminación que esta marina. Es la forma en que este crítico de arte habló justamente de esta pintura, ¿sí? De Impresión de Sol Naciente. A partir de esta crítica muy dura a toda la galería que había organizado la exposición, ellos van a tomar el nombre de impresionistas, ¿sí? En sus antecedentes, en lo que estuvo antes que ellos,
Principalmente la revolución industrial va a ser muy fuerte y van a tratar de buscar otras formas de representación porque la fotografía, la tecnología ya había hecho que esa representación muy academicista realmente no satisfacía sus necesidades. Y también van a tener influencia de lo que es el grabado japonés, en donde vamos a ver también pequeñas manchas de color que van a construir una estética, sin tanta preocupación por la perspectiva, por la profundidad, sino por la pintura en sí misma. Por supuesto, la gran preocupación es la luz. Los impresionistas son los artistas de la luz. Justamente, fíjense acá en este cuadro, la urraca, la vemos aquí, a la pequeña urraca sentada sobre una especie de portón, y la forma en que la luz se esparce sobre esa nieve, ¿sí? Los cuadros serán bastante luminosos, van a ser muy claros. Recordemos que prácticamente no van a tener colores oscuros, negros directamente no usan. Y tratan de mostrar los efectos que van generando los colores y la luz sobre el ojo. En este caso, la Catedral de Rouen, de uno de los grandes del impresionismo, que es Monet. Usan colores muy puros y se van mezclando sobre el lienzo por la asociación, por estar juntos, uno junto al otro. Y la intensidad de los colores depende mucho justamente de los colores que les ponen al costado, por juxtaposición. Entonces eso va a hacer que se refuerce un color o se suavice. Van a trabajar muchísimo en la preocupación por estudiar cómo se comporta el color. Van a ser los grandes estudiosos de la teoría del color. Esas pinceladas muy pequeñitas van a hacer que en el ojo del espectador, cuando se distancia lo suficiente del cuadro, realmente se vean esas formas, esos contornos, esos degradés. Pero si nos acercamos lo suficiente, vemos que son manchas individuales de color, no mezclas. Acá de nuevo Monet con este crepúsculo rojo intenso y la silueta sobre el mar, ¿sí? Sorolla va a ser uno de los artistas que más se va a destacar en España con este tipo de representación impresionista, y le van a encantar las representaciones del mar. Él pinta principalmente a su familia, a sus hijos y los amigos de sus hijos en representaciones del mar, niños divirtiéndose en la playa, van a ser muy propios de él. Como les decía, ellos no van a mezclar los colores fuera del cuadro, sino que se mezclan en el cuadro a través de asociación, de estar uno junto al otro. Acá también tenemos un Renoir, ¿sí? Observen que todavía hay una representación bastante realista, ¿sí? Lo que vamos a ver en periodos siguientes, como por ejemplo las vanguardias, van a romper directamente con esta representación figurativa. Pero ese cuadro ya transmite una sensación de mucha vida, ¿sí? No le interesa la perspectiva, fíjense que los fondos no buscan mostrar profundidad, y las composiciones tradicionales también las van a romper. Ya no vemos el triángulo áureo tan claramente representado, sino que los retratos se van a acercar mucho más a lo que utiliza la fotografía, ¿sí? Fíjense en este caso también Sorolla, que representa en este cuadro a su esposa con su hijo recién nacido, ¿sí? Y mucho blanco. Y en esos manchas de color también vamos a ver el gesto del artista. Se nota la manera en que fueron poniendo la pintura, con qué emoción la fueron poniendo. Otro de Sorolla, como les decía, estos niños jugando en la playa les gustaba muchísimo porque justamente van a trabajar mucho al aire libre para ver el sol en su plenitud. Por eso le llaman plein air a su tipo de pintura. Algunos momentos van a ser más burgueses, como en este caso con Baudin, que representa otra playa en donde están no disfrutando del sol y del verano, sino más bien una playa de frío, pero que capta esa diferencia en la luz. Observen, en la luz que tiene este cuadro, bien mediterránea, cálida, de ese sol dorado, y la luz de este cuadro con una luz fría que es propia de esos mares del norte.
¿sí? Va a haber muchos paisajes reales y también representaciones que tienen que ver con la tecnología, desde ferrocarriles hasta puentes, construcciones metálicas, fábricas. Eso también va a ser parte de las temáticas de los impresionistas. De nuevo, Sorolla, ¿sí? Con sus temas cotidianos de los niños corriendo, en donde vemos la diferencia entre las niñas con esa especie de vestido sobre el cuerpo y los niños que pueden andar desnudos corriendo en esta playa, ¿sí? Entonces, un poco concentrando las características, vamos a ver fuerte presencia de la teoría de los colores, mucha preocupación por cómo se representa la luz, ¿sí? No vamos a ver las líneas, no vamos a ver los contornos, va a ir desapareciendo esa representación del dibujo tradicional y hay una gradación de los mismos colores y de esa representación de la luz para dar sensaciones de volumen, pero la perspectiva no va a ser su preocupación central, ni tampoco una copia fotorrealista de la naturaleza, ¿sí? Sino esa preocupación en cómo percibimos, en las sensaciones que se transmiten a partir de la luz. Las sombras van a ser de colores, no va a haber color negro y en general van a tener mucha representación al aire libre. Otra característica que muestra este estudio de la luz. Fíjense en este caso la Catedral de Rouen a distintas horas del día, desde el mismo encuadre, pero mostrando cómo a determinadas horas hay una luz más fría, a otras horas una luz más cálida, cómo esa luz se va moviendo, cómo van variando las sombras, ¿sí? Esto va a ser muy propio de los impresionistas. Veamos a sus principales representantes, estos artistas que se reunieron desde un primer momento. Monet, ¿sí? Va a ser quien más estudie la luz natural, trabaja principalmente al aire libre y va a ser un integrante de la sociedad burguesa propiamente dicho, y esto se va a ver en sus cuadros. Por ejemplo, aquí, en las amapolas, donde vemos a una mujer burguesa con su hija y su sombrilla caminando en el medio de las amapolas en el campo al aire libre. Después aquí los neunúfares, también de Monet, en donde vemos esta representación. Esto era su jardín, tiene una casa que se puede recorrer hasta el día de hoy con unos jardines maravillosos, con un hermoso arroyuelo donde tiene muchas de este tipo de plantas acuáticas y esta representación de lo que refleja el agua y a su vez los... fíjense, estos son reflejos del agua de los árboles que hay alrededor y los nenúfares que van flotando en esa agua, ¿sí? Acá tenemos los acantilados de Trar, ¿sí? En un atardecer. También, si nos acercamos lo suficiente, vamos a ver que son todas manchas de color que al verlas en perspectiva se van mezclando y van generando nuevas formas de coloración, ¿sí? Acá vemos a Camille, su esposa, con un perrito. ¿Sí? También el retrato rompe con el retrato tradicional. Fíjense que la composición no respeta para nada las formas propias del neoclasicismo, del realismo. Aquí también vemos a su esposa, pero representada con un traje japonés, con esa preocupación también por el exotismo, que era algo muy propio de la burguesía de la época, y esta gente, como parte de la burguesía, no deja de estar alejado de este tipo de preocupaciones. Mujer con sombrilla, fíjense este cuadro que es muy clásico de Monet, en donde se ve también la vestimenta propia de la época, esta mujer recatada, que se preocupa mucho por lo que se ve desde afuera, aunque después la vida privada sea otra cosa. Fíjense aquí esta representación de una celebración en Francia y cómo vemos esa calle en donde prácticamente no hay figuras, al menos en el sentido tradicional de la palabra, sino una percepción de la luz y de la forma del movimiento de esas banderas. Una obra preciosa de Monet. Como les decía, también van a estar presentes estas temáticas de edificios, estaciones de tren. Aquí justamente una estación de tren con el tren llegando, el vapor, las construcciones metálicas, que en ese momento se consideraban como algo feo, algo que no era parte de la representación artística para la academia, pero los impresionistas sí lo van a tomar y va a formar parte de ello. Va a mejorar y a refinar y a dar lo máximo de su técnica en la década del 70 y 1870 y 1880, principalmente trabajando sobre la luz. Va a lograr una muy buena posición económica porque este arte, si bien inicialmente va a ser rechazado, luego va a ser adoptado por la burguesía de forma
muy fuerte. Para 1900, que él va a sobrevivir hasta el siglo XX, va a hacer sus últimas obras en su casa, representando estos lagos y este jardín tan bello que tiene su casa hasta el día de hoy, que la podemos recorrer. Veamos ahora a Manet. Él no recibió, él recibió una formación tradicional, pero no formó parte de ese primer círculo de pintores, se sumó posteriormente. Va a tomar temas que para la sociedad de la época van a ser considerados escandalosos, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y busca mucho los contrastes. También va a buscar ángulos diferentes a la composición tradicional. Esta obra es la que se presenta en la exposición de 1865 y va a ser considerada un escándalo. ¿Qué hay en esta obra? Almuerzo en la hierba. Bueno, vemos a dos burgueses, dos hombres que por su ropa son de una clase alta, acompañados de dos mujeres desnudas. Esas mujeres, por mostrarse desnudas en el exterior y por su ropa, podemos saber que son prostitutas, ¿sí? Que están acompañando a estos hombres. Esto es representado como algo totalmente escandaloso para la época y va a ser muy criticado en su momento, pero Monet va a llegar a ser también uno de los artistas más reconocidos del impresionismo, ¿sí? Esta obra anterior que vimos está representado justamente en este Tiziano que vemos acá, pero no vemos el modelo de los cuerpos propios de Tiziano, sino cuerpos mucho más representados con una naturalidad más grande, con una pincelada más suelta. Entonces, toda esta nueva escena va a ser muy criticada justamente porque la mujer parece el centro de atención y su desnudez va a ser justamente el centro de atención. Otro cuadro de Manet, ¿sí? Aquí vemos un cuadro de Manet que representa justamente la ejecución de Maximiliano de Habsburgo en México. Un poco para que nos ubiquemos, Maximiliano es un príncipe europeo, un segundo hijo de una casa europea que se le ofrece durante la guerra civil mexicana ser el emperador burgués o el emperador de la burguesía de México. Va a durar solo 36 meses su gobierno y va a terminar en una catástrofe con una guerra terrible y va a ser asesinado. ¿Sí? Esto conmocionó mucho a Europa, fue visto como casi un acto de barbarie y va a ser retratado por estos artistas. Fíjense aquí el bar de Folies, en donde vemos a una cantinera, ¿sí? En su situación común, por eso toma temas que normalmente no eran tomados. Después lo vamos a tener a Renoir, ¿sí? Trabaja mucho con flores, mucho con mujeres y tratar de mostrar escenas que mostraran mucha alegría. Renoir es un artista bastante optimista en sus pinturas. Recordemos que estamos en una época de gran optimismo burgués, que creen que realmente esta sociedad burguesa, esta confianza en la tecnología, en la ciencia, va a llevar al mundo adelante y en un proceso de desarrollo indetenible y siempre para mejora de la sociedad. Lo que menos esperaban era que 14 años después iban a tener una guerra. Acá vemos justamente un baile de Renoir en el Moulin de la Galette. Representa mucho estos bares de la zona donde hoy está en París el Moulin Rouge, donde había varios molinos que al quedar dentro de la ciudad se habían convertido en bares, en restaurantes, en donde se podían hacer este tipo de fiestas. El columpio también de Renoir, fíjense esa representación de una mujer sobre el columpio, ese columpio bajo para que la mujer pudiera subirse, ¿sí? Prácticamente en una situación de galantería con el hombre que está junto a ella. Aquí también las mujeres en la ópera, va a ser un tema muy propio de Renoir, ¿sí? Otro artista muy característico del impresionismo va a ser Degas, que se va a mantener un poco más fiel en la composición principalmente clásica, pero va a tratar de capturar el movimiento, se va a obsesionar con las bailarinas y los caballos. Justamente porque le interesa observar ese movimiento y ver cómo se presentan. No va a trabajar con contornos, en esto sí se va a parecer al resto de los impresionistas, y va a trabajar mucho con el instante, ¿sí? Aquí empezamos a ver algunas de sus bailarinas.
Degas siempre es el artista que eligen los estudios de ballet para decorar sus salas. Los ha representado con una elegancia bellísima. Fíjense en este caso con la bailarina basculando, justamente parada sobre un solo pie. Ese tipo de situaciones de movimiento era lo que más le interesaba a Degas. También los caballos, como en este caso, fíjense cómo la composición acá está bastante rota, muy influenciada por la fotografía y su instantaneidad, ¿sí? Otro artista propio de esta época va a ser Pizarro. Él va a nacer en Antillas, pero después va a viajar a París y se va a instalar allí, donde va a adquirir la ideología anarquista y va a formar su familia. Y ve en la posibilidad de liberarse de las formas plásticas academicistas tradicionales, la libertad del hombre propia de esa anarquía que él buscaba, ¿sí? Va a tener una paleta bastante colorida, con muchos paisajes, y tratando de mostrar una representación un poco más tranquila del mundo con respecto a Renoir, que veíamos recién. Fíjense este paisaje, ¿sí? En donde vemos que no hay contornos, en donde vemos bien fuerte esta representación de las manchas de color que cuando se van sumando generan las formas que queremos que sean percibidas. Aquí otro retrato de Pizarro. Fíjense esta representación de París. Este ya es el París de Haussmann, con sus grandes bulevares bien anchos y estas casas todas iguales, estandarizadas, con la tienda abajo. El primer piso con todo un balcón grande, el segundo piso con balcones más pequeños y la buhardilla donde normalmente iban a parar los artistas. Aquí el huerto de Eraguy. También mucho de naturaleza, exteriores, situaciones cotidianas, la luz como protagonista absoluta de estos cuadros. Fíjense aquí cómo se extienden las sombras sobre ese campo, ¿sí? Sobre ese trabajador que va llevando su carga. Fíjense aquí cómo la bruma conquista todo y lo cubre todo. Sobre comienzos del siglo XX ya vamos a tener un movimiento al cual podemos llamar neoimpresionismo, que va a tener como características justamente el tomar todo lo que ha dado el impresionismo y sumarle mayor estudio todavía en la teoría de los colores y principalmente en lo científico de estos estudios. Acá vamos a tener estas representaciones puntillistas, en donde vemos ya no manchas, sino pequeños puntitos de color para formar la imagen. Se trata de dar también con eso el volumen y va a haber una fuerte mezcla óptica que va a ser su característica más importante. Les he dejado aquí un material muy interesante para ver, en donde asocia mucho de su representación con las ideas políticas que ellos llevaban adelante, que tenían que ver con la anarquía. Recordemos que el anarquismo en este momento está floreciendo en Europa. De hecho, va a dar como resultado la Revolución Rusa en muy poco tiempo. Y va a hacer que crezca por toda Europa este tipo de ideas, y en muchos de los que las comparten son parte de la burguesía, pero a su vez se quejan de esa burguesía. Vemos acá a Signac, por ejemplo, en el puerto de Saint-Tropez. Fíjense cómo se notan bien esas manchas de color, en los que muchos ven el presagio de lo que va a ser los píxeles de la fotografía digital, ¿sí? Fíjense que son prácticamente cuadraditos, todos, y que solamente viéndolo con cierta distancia podemos percibir las formas que están tratando de representar. También otra corriente propia de esta época es el postimpresionismo, ¿sí? Dentro del postimpresionismo, si bien el tiempo lo pone antes, vemos algunos cuadros de Van Gogh como esa figura clave específica que va a no tener éxito en vida. De hecho, no vendió ningún cuadro en vida, pero después de su muerte va a ser el gran artista, el más famoso y el más caro hasta el día de hoy. El impresionismo había sacado las formas, los contornos, y los elementos se van perdiendo ese volumen. Pero cuando entra el siglo XX van a tomar esa idea, pero van a tratar de darle una vuelta hacia las emociones y hacia lo individual, ¿sí? Vamos a ver contrastes muy fuertes de color con la influencia de lo que va llegando de estampas japonesas, principalmente a partir del grabado.
Y tratando de recuperar el volumen de las formas que se había perdido un poco con el impresionismo, ¿sí? Cézanne va a ser uno de sus representantes. Cézanne después lo vamos a ver en otros movimientos ya propiamente de vanguardia. A esto lo podemos considerar como uno de los movimientos que inician los pensamientos de vanguardia, justamente rompiendo con la tradición, rompiendo con la forma de representar conservadora y potenciando principalmente las obras que muestran la subjetividad de los artistas. Fíjense en este caso, los jugadores de cartas de Cézanne, o en esta naturaleza muerta de manzanas y naranjas, en donde vemos que se trata de recuperar ese espacio de profundidad, no perspectiva, pero sí una profundidad, un volumen de las formas. 5 bañistas de Cézanne, cuadro muy criticado en su momento. Otro pintor propio de este estilo es Gauguin, también en una etapa de su producción. Ya para el siglo XX vamos a ver que los artistas van variando de corrientes, que se van moviendo de una a otra. Gauguin también va a ser uno de los protagonistas de las vanguardias ya para la década del 20, del siglo XX. Y va a ser una fuerte influencia tanto para los fauvistas como para los expresionistas. Y veamos por qué. Justamente por esto, ¿sí? Justamente porque Gauguin va a trabajar con estos colores muy fuertes, lo que va a tomar el fauvismo, y también con sus emociones, con lo que quiere representar. Él va a estar mucho tiempo en Tahití y allí va a representar a las mujeres y a los paisajes de la zona desde su mirada muy subjetiva, y esto es lo que toma el expresionismo, ¿sí? Fíjense que los colores no son los reales, ¿sí? Vemos un perro rojo, por ejemplo, que van a modificar la manera en que se ve el mundo. El Cristo amarillo de Gauguin lo vamos a volver a ver después en representaciones de vanguardia. Y como, si bien no formó parte del mismo movimiento, pero estilísticamente con muchas relaciones, lo vamos a ver a Van Gogh. En cuanto al tiempo es un poco anterior, no mucho. Va a ser mayor que los otros, pero incluso va a ser muy amigo de Gauguin. En un momento dado, luego se pelean. Y de alguna forma va a abrir el movimiento expresionista, con una pincelada muy marcada, sumamente matérica, con... Fíjense que aún en esta foto, en esta reproducción, podemos ver la textura de sus pinceladas, ¿sí? Trabajaba muchísimo con los colores, pero principalmente el amarillo, que era su color favorito, y trabajaba mucho con estas representaciones totalmente subjetivas de cómo él veía ese cielo, estas estrellas que generan estos torbellinos de luz alrededor suyo, ¿sí? Se habla también de su estado mental, pero lo cierto es que las representaciones de Van Gogh abrieron una nueva forma de entender el arte como algo que tenía que ver con el artista y con sus sentimientos y su subjetividad, y ya no con la tradición académica a la cual respondía. Los girasoles de Van Gogh, una de sus obras más conocidas, y con este color amarillo que tanto le gustaba. Esta es una obra que hizo en uno de sus momentos más complejos, que estuvo internado en un manicomio. Y vemos cómo la línea se desvanece y deja de ser estable. Vemos cómo está esa subjetividad de su situación emocional plasmada en esta bifurcación de caminos que tiene ante sí en la composición que realiza. Otro artista que también va a jugar en estos momentos y que va a ser un poco puesto en este lugar precisamente porque es uno de los primeros en iniciar las vanguardias. Algunos teóricos los ubican directamente en las vanguardias, pero son un poco el eslabón que une a los impresionistas con las vanguardias. Va a ser Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec tenía enanismo, pero también tenía un problema de renguera y tenía sífilis, todo lo cual hacía que, a pesar de ser hijo de la burguesía, va a ser prácticamente expulsado de su familia, no lo van a querer, y se va a destacar entonces por su dibujo y la capacidad de captar el movimiento. Va a trabajar mucho en burdeles al estilo de Moulin Rouge, y vemos aquí cómo representa un baile en el Moulin Rouge. Había una de las bailarinas que es la que está presente aquí, que va a ser muy representada por él, muchas veces representada, la Galop.
Fíjense que también va a iniciar, él va a intercambiar sus producciones para afiches del Moulin Rouge por los gastos dentro del mismo burdel. Estos espectáculos de danza en donde las mujeres levantaban sus polleras bailando el cancán, ¿sí? Y de alguna forma también es el iniciador del diseño gráfico. De hecho, para los diseñadores es una figura imposible de eludir. Va a ser de los primeros en armar estos cuadros que están entre ser un cuadro de arte y ser un afiche. Se van a reproducir y se van a poner en las calles, ¿sí? Y un poco para cerrar lo que tiene que ver con el impresionismo, tenemos que decir que deja una huella imposible de soslayar, que hasta el día de hoy está presente tanto en la percepción de la luz como en la representación, incluso cinematográfica, muy propia de esto de estudiar cómo se comportaba esa luz. Va a abrir la puerta para que lleguen corrientes posteriores que van a ser asociadas ya a las vanguardias como el postimpresionismo, el fauvismo, el cubismo, en esta representación totalmente subjetiva del mundo en donde no importa ya la figuración y en donde no importa el contorno y los colores se pueden cambiar y la manera de cambiarlos puede ser muy distinta. Les he dejado aquí unos enlaces que son muy interesantes sobre cada uno de estos movimientos que pueden seguir y explorar. Y hasta aquí hemos llegado con este bloque, un poco más breve. Vamos a ver en el siguiente qué pasaba en la otra parte, paralelamente a este mismo momento histórico, que va a ser el cambio de siglo, y que va a tener que ver precisamente con la representación un poco más burguesa de este mundo, y no tanto desde el lado de los artistas preocupados un poco más por la estética y el anarquismo, sino por el producto y por la burguesía en sí misma y cómo se representaba a sí misma. Bueno, hasta aquí. Nos vemos en el próximo bloque. Muchas gracias.